Bien, el origen de esta iglesia es realmente curioso porque responde a una voluntad personal, a la voluntad personal de alguien muy importante para la ciudad de Cádiz, para el desarrollo de la ciudad de Cádiz, que es un ingeniero militar, el ingeniero Cristóbal de Rojas, que trabaja aquí en las fortificaciones, tanto un poco antes del saqueo anglo-holandés como después del saqueo. Él es, por ejemplo, el autor de las trazas y de la construcción del castillo de Santa Catalina y de otras muchas fortificaciones. Interviene también en la Catedral Vieja, es decir, interviene en obras clave. Pero esto responde a una iniciativa personal, absolutamente personal. Hay un documento muy bonito en el cual nos dice que él quiere hacer aquí un estalaje, una casa de labor. Sabemos que toda la zona de Puerta de Tierra, lo que conocemos hoy como Puerta de Tierra, era zona de casas de labor, de casas de labranza, dedicadas a la ganadería, a la agricultura, y él quiere fundar aquí uno y pide permiso para hacer una ermita a San José, por su devoción personal. Yo creo que aquí se mantuvo porque después él compró una capilla en la iglesia de San Francisco, que fue después de los flamencos, la capilla de San Andrés de los Flamencos. Se conserva la capilla y pocos años después se la vendieron los sucesores de Cristóbal de Rojas a los flamencos. Es decir, él tenía esa devoción a San José. Supongo que la ermita, la pequeña ermita, quedaría aquí, y así hasta que lleguemos a la construcción de este templo, que como bien sabemos es al final del siglo XVIII. Bueno, la construcción del templo también forma parte o se incardina, digamos, en un momento clave para la historia de Cádiz, que es el momento del Cádiz ilustrado, el final del siglo XVIII, cuando Cádiz se convierte realmente en una ciudad estelar en todo su entorno, coge el relevo de Sevilla y de alguna forma desarrolla el pozo de todo lo que había sido el Cádiz de los siglos XVII y XVIII. Y hablando en términos artísticos y más concretamente arquitectónicos, pues digamos que el quehacer de los arquitectos gaditanos es realmente muy destacable dentro del contexto español, o digamos del mundo hispánico, ¿no? Porque todavía estamos en ese mundo en el que gran parte de América estaba incorporada a la corona española. Entonces, en ese momento, en el momento de influencia de la Ilustración, hay varios obispos que son obispos ilustrados, son obispos muy influidos por el jansenismo, que es un poco, digamos, la vertiente cristiana de la Ilustración, una vertiente que pretende depurar un poco las costumbres, que pretende volver a muchos aspectos de la Iglesia primitiva y que también pretende, pues, digamos, adecuar las formas estéticas a lo que se consideraba, pues, un mundo más lógico, más racional, más clásico, frente al barroco, pues, que, como sabemos, pues juega más con la fantasía, juega más con lo sensual, ¿eh? Entonces, uno de estos obispos, José Escalzo y Miguel, que precisamente tiene una calle aquí detrás de la parroquia todavía, es quien piensa en construir esta parroquia dentro de una política de dotar a Cádiz de varias parroquias. Hasta ese momento, hasta 1787, Cádiz solamente contó con una parroquia y varias ayudas de parroquia. Él es el que eleva a parroquia el Rosario, San Antonio, San Lorenzo, y crea esta nueva de San José, de su santo titular, y para su construcción elegirá bueno, en principio parece que en los planos pudo intervenir algo Torcuato Cayón. Torcuato Cayón muere en el 83 y su discípulo favorito, el que lleva a cabo la mayor parte de las obras, Torcuato Benjumeda, es quien dirige esta obra, que hasta 1936 yo creo que era en Cádiz la iglesia que mejor reflejaba todo lo que era ese arte de la Ilustración. ¿Por qué hoy no? Hoy no lo refleja porque desgraciadamente en 1936 fue saqueada, se quemaron todos los bienes muebles. Yo creo que quizás, bueno, con la Merced fue de las que más sufrió de la ciudad de Cádiz, y desgraciadamente desapareció algo muy importante, que era la disposición. La disposición de esta iglesia, aparte de sus valores arquitectónicos, que afortunadamente los mantiene, y creo que es un gran hito en todo el ámbito de Puerta de Tierra, una iglesia muy bien pensada, además quizá la cúpula más airosa que se conserva en la ciudad de Cádiz, con esos campanarios. Pero lo más era algo muy importante, no lo más importante, era algo muy importante, la disposición del presbiterio. Influidos por el jansenismo,
se atacan, se quieren erradicar los retablos, los grandes retablos, algo tan nuestro como los grandes retablos en la tradición española, bueno, en toda la tradición europea y americana, y se cambia por un templete en el centro del presbiterio que hubo aquí. Sabemos también que hubo un retablo en el muro de cierre. Ese retablo estaba en el centro de la sillería de coro. También en ese lugar se colocaba el órgano y en ese retablo se colocó la imagen primitiva de San José, que se perdió en 1936. También se diseñaron los retablos acordes con la estética de este templo. Por ejemplo, conocemos la existencia de uno que elaboró Cosme Velázquez, el escultor por excelencia del periodo ilustrado en Cádiz, junto con Fernández Guerrero, junto con algunos otros, y que él levantó aquí un retablo, el retablo de la capilla sacramental que estaba aquí en el crucero. Todo eso desapareció junto con otra colección de retablos, pues que desgraciadamente hay un gran problema, que es que no conservamos ni una fotografía. Es decir, aunque hayan desaparecido todavía no hace un siglo, de algún modo se han borrado de nuestra memoria como si nunca hubieran existido. Y por eso, bueno, después la Iglesia, afortunadamente, pues dentro de la política de reconstrucción, restauración, digamos rehabilitación de los templos dañados durante la Segunda República, pues recibió un ajuar muy interesante. Hoy no concebimos San José sin el retablo que tiene actualmente, un retablo que también tiene una historia muy interesante, porque primitivamente fue retablo del Jesús Nazareno de Santa María. Él presidía su capilla cuando se traslada a Santa María en 1616, pocos años más tarde. Se realiza este retablo donde recibió culto Jesús Nazareno hasta mediados del siglo XVIII, cuando se decide hacer el actual de Gonzalo Pomar, y este se le vende o se traspasa a la capilla de la Orden Tercera de Capuchinos. La Orden Tercera de Capuchinos en ese momento, después de la guerra, pues estaba cerrada y gran parte de su ajuar pasó a esta iglesia. Hoy podemos reconstruir un poco muchas piezas de lo que era esa capilla en este templo, esculturas, algunas de ellas muy interesantes, algunas pinturas, y bueno, eso es un poco la evolución del templo, con sus momentos, digamos, sus hitos, unos positivos, otros negativos, evidentemente. Sí, efectivamente, hemos de tener en cuenta que hoy la ciudad de Cádiz fundamentalmente es puerta tierra, es decir, la mayor parte de la ciudad de Cádiz es puerta tierra, aunque nosotros sigamos llamando Cádiz al centro histórico, se dice en otros lugares. Es decir, ¿por qué? Pues porque Cádiz está muy delimitada por su recinto murado y por el mar. En otras ciudades se han tirado las murallas y se ha diluido un poco esa frontera, pero en Cádiz se marca todavía esa frontera muy evidentemente. ¿Qué supuso San José? Pues supuso un hito, porque San José, además, la parroquia nace de la mano del cementerio, que es otra iniciativa. Sabemos que Carlos III prohíbe los cementerios, los entierros en las iglesias, que era lo habitual, y se crea el cementerio público, el cementerio de San José, precisamente, y poco a poco pues se va creando este casco urbano donde no existían muchos lugares de culto. Hasta el siglo XIX, bien avanzado el siglo XIX, prácticamente, que yo recuerde, solamente existía una pequeña ermita, un pequeño oratorio que tenían los capuchinos, que es el origen de la actual parroquia de San Severiano. Pero San José de algún modo ha articulado todo lo que es la presencia diocesana en la zona de Puerta Tierra, y un poco, digamos, que es la madre de todas las parroquias que se han ido fundando posteriormente y han ido surgiendo, algunas muy importantes. Entonces yo creo que en ese sentido San José es clave. Cádiz también tenía un poco la asignatura pendiente de dedicarle un templo a los patronos. Entonces a San Roque viene, porque sabemos que es una devoción antigua, viene de su ermita que se derriba para construir todos los complejos de acuartelamiento que se hicieron tras las puertas de tierra. Se derribó la ermita de San Roque, porque San Roque sabemos que es protector de las epidemias, nada más actual hoy en día, y su imagen vino aquí, su retablo, que después se cambió por uno acorde con la estética del momento. Vino su imagen, que una imagen muy devota también, que bueno, pues la perdimos
en el saqueo de la iglesia de 1936, y también parece ser que estaba ahí pendiente ese hecho de dedicarle un templo a los patronos, que también surgió cuando se funda la que hoy es parroquia de San Lorenzo, que en su momento fue ayuda de parroquia. Entonces, bueno, no va a ser hasta muy avanzado el siglo XX que Cádiz no cuente con un templo dedicado a los patronos. Yo creo que finalmente se optó por por el patrono del obispo de Descalzo, y no solo por eso, sino porque aquí existía ya el culto a San José. Es decir, se unieron esas dos circunstancias y evidentemente la titularidad estaba clara que debía de ser para San José, porque yo imagino que este barrio ya se conocía, esta zona ya, porque aquí había poblado, se conocería como la zona de San José. Bueno, cualquiera que se acerque a Cádiz le va a sorprender, porque realmente la iglesia hoy queda un poquito, como decía Bonet Correa, uno de los grandes historiadores del arte del siglo XX, decía un poco que estaba como un poco sorprendente, ¿no? Entre los rascacielos o los pequeños rascacielos y edificios tan rabiosamente de finales del siglo XX, aparece esta iglesia tan potente arquitectónicamente, porque es una iglesia muy bien diseñada, muy bien pensada por arquitectos de primera categoría. Entonces su gran valor, afortunadamente, ha perdurado y le conservamos, que es la arquitectura. Y además un templo que está concebido, algo que no es muy frecuente en nuestras iglesias, porque normalmente las iglesias se incardinan dentro de una trama urbana, como mucho tienen una fachada, dos. Es una iglesia completamente exenta, que incluye incluso en la parte posterior las dependencias y la casa parroquial, que todavía se conserva, aunque hoy están abrazadas por un edificio de final del siglo XX, pero el edificio se conserva completo, con una arquitectura armónica, hecha toda en el mismo momento, según el ideal clasicista de la Ilustración, y es un poco como, digamos que bajo mi punto de vista, tanto esta iglesia como la de San Juan Bautista de Chiclana, que es algo absolutamente espectacular, que allí sí, afortunadamente, a pesar de que fue cuartel durante la invasión napoleónica, fue muy maltratada y demás, y después no se llegó a terminar, pero sí se conserva la distribución, se conserva el presbiterio, se conserva el templete, aunque no se llegó a realizar la cúpula, no se llegaron a realizar, la cúpula pensada originalmente, no se llegaron a realizar los campanarios. San José culmina todo eso. O sea, si alguien quiere saber cuál era el ideal de una iglesia tipo parroquial, porque bueno, tenemos el oratorio de la Santa Cueva y tenemos otros templos como la casa de recogidas de San Pablo, la iglesia de recogidas de San Pablo, pero lo que es una iglesia tipo parroquial, esta es la iglesia. Esta es la iglesia por antonomasia y que además de algún modo recuerda en esta zona tan radicalmente contemporánea, pues recuerda que Cádiz tiene una historia muy larga y muy densa y que aflora en muchos sitios, igual que aflora bajo tierra en ese pasado antiguo, también ese siglo XVIII dejó por aquí alguna huella importante. Realmente son pocos datos los que tenemos en torno a los orígenes de esta imagen que hoy nos ocupa. Según han publicado varios historiadores, muy posiblemente provenga del convento de capuchinos, del desaparecido convento de capuchinos de Cádiz, tal y como ocurre con buena parte, con casi la totalidad de las imágenes que hoy ocupan la iglesia de San José, entre otros también el retablo mayor que enmarca la imagen del santo. Sin embargo, sabemos que en el convento de capuchinos había al menos otra imagen del santo patriarca que hoy está en la parroquia de La Palma, con lo cual realmente la ubicación que tenía esta imagen en el templo es a día de hoy un misterio. Esta imagen de San José responde sin lugar a dudas a la estética de la escuela genovesa, de ese grupo de escultores que, nacidos en Génova, se trasladaron a Cádiz a principios del siglo XVIII y conformaron una escuela autónoma de cierta entidad. De hecho, el éxito de la estética genovesa es prácticamente total en aquella centuria.
Esta imagen de San José responde, como bien decíamos, a esa técnica, lo que se evidencia en el plegado de los paños, en esa forma tan típica de resolverlo, así como la forma de disponer el pelo, todos esos detalles, aunque sean pocos los documentos que tenemos en torno a la autoría, pero sí que permiten asegurar, sin lugar a dudas, que sea obra de uno de esos escultores genoveses que trabajaron en Cádiz en las primeras décadas o en las décadas centrales del siglo XVIII. La escuela genovesa en Cádiz es muy profusa de autores. Hay una serie de San José que es verdad que repiten mucho su formato y parecen gemelares, son muy parecidos. Este es primo hermano, o si no hermano, con el San José de la Palma, que también hemos restaurado nosotros hace poco. Pero en cuanto a autorías y tal, los historiadores del arte aún no han sabido o no han descubierto documentos donde se vean las autorías de estas imágenes. Eso no le quita mérito ninguno, por supuesto, son unas imágenes estupendas, pero no se sabe de momento el autor. Realmente la iconografía de San José está muy bien delimitada, sobre todo en el ámbito escultórico, porque siempre responde a dos tipos. Nos encontramos a San José itinerante y a San José con el niño en brazos. Digamos que son los dos tipos iconográficos a los que los escultores se aferran a la hora de resolver un encargo. En cuanto a la iconografía de San José con el niño, son varios simulacros los que tenemos en la ciudad que todos responden a un patrón común. Realmente no se sabe si todos miraban hacia un cuadro o hacia una de estas imágenes en concreto, pero hay 4 o 5 esculturas de San José con el niño en brazos que tienen exactamente la misma fisonomía que el que aquí nos ocupa. La posición del niño en los brazos sobre un paño, incluso ese pie adelantado uno frente al otro, todos responden exactamente a la misma iconografía, con lo cual nos hace pensar en un éxito de un modelo iconográfico que se pondría de moda en su momento. Quizás el origen esté en el convento de capuchinos y a partir de ahí se expandiera hacia el resto de la ciudad. Bueno, en las culturas genovesas es muy característico, por ejemplo, el trabajo del cabello de la imagen, el cabello, la barba bífida, el vuelo del pelo hacia atrás, con una gubia muy minuciosa que se ve perfectamente el peinado, el movimiento, el andar de San José que va dando un paso hacia adelante sobre una roca tallada y sobre una propia peana que está formando también parte de la misma escultura, que eso son cosas singulares, no son cosas muy asiduas. Después el niño, la belleza del niño, ese pelo, ese volumen, el querer salir del propio San José, el de comunicarse con el pueblo de esa forma. En fin, son ciertas características características de su escuela genovesa, ese movimiento de paño, ya te digo, este estofado tan bonito que tiene, y también incluso la policromía que aparece en la piedra donde él asienta los pies, también es muy típico genovés, que está policromado con hierbecitas y, en fin, múltiples detalles que le hacen ser una escultura muy particular. En el Cádiz del siglo XVIII, yo creo que una de las causas del éxito que tiene la devoción a San José viene sin lugar a dudas por la vinculación que siempre ha tenido este santo patriarca hacia todos los trabajadores y en especial hacia los del gremio de la madera. En una ciudad donde la actividad portuaria o incluso la actividad artística estaba tan presente, pues sin duda el santo patrón que tenían todos aquellos trabajadores tenía un especial realce, y es lo que explica que en muchos templos de la ciudad haya o se construye en el mismo siglo XVIII una imagen de esta vocación. Realmente yo creo que son dos las claves del éxito de la devoción a este santo. Por una parte, la ya comentada vinculación gremial hacia su patrón, y por otro lado, el éxito de las órdenes religiosas, que siempre en la Edad Moderna profundizaron mucho en la devoción al Santo Patriarca. En particular, desde principios de la Edad Moderna y muy especial desde Santa Teresa, todas las órdenes religiosas vieron en la figura de San José el compendio de todas las virtudes de su vida religiosa. Vieron el perfecto ejemplo de castidad, pobreza y obediencia que desde que se toma el protagonismo, desde que se pone un poco el punto de mira en aquel santo que anteriormente había pasado muy desapercibido en la historia, pues se profundiza mucho en todas esas virtudes, y yo creo que en Cádiz se ve perfectamente bien como tanto las órdenes como esos gremios, como esas agrupaciones de trabajadores son las que impulsan mucho la devoción de esta imagen.
Pues allá por el 2014 el padre Salvador se puso en contacto con nosotros para ver, para que le echáramos un vistazo a la imagen, porque tenía varias deficiencias y él creía oportuno que se le abordara una intervención de restauración. Vinimos a verlo, estuvimos estudiando y tenía, bueno, pues los daños normales de una imagen que tiene una antigüedad, y entonces, bueno, en su proceso, en su vida, pues tiene, se van defectillos de la imagen, se les rompen algunos bordes del manto, tiene suciedades, oscurecimientos del barniz, básicamente daños de alfilerazo, una cosa de lo más común, pero sí es verdad que hay que intervenir para frenar esos daños. En el 2015 ya realizamos la intervención y bueno, fue muy gratificante porque es una pieza de mucha envergadura, es una primera línea, una escultura de primera línea, es de la Escuela Genovesa en Cádiz. Es un San José con un Niño Jesús, pues como lo estáis viendo, de una calidad artística fabulosa, y bueno, tiene como lo veis, muy preciosista, muchos detalles, la técnica del policromado, el estofado en las vestiduras, muy característico de la escuela genovesa, y bueno, en fin, es una imagen verdaderamente de gran calidad. Pues bueno, primero, como solemos hacer en todas las imágenes, hicimos unas catas, unos test de solubilidad de los distintos barnices que tiene oxidado y eso. Para ello se hicieron, como he dicho, varias catas y ya se cogió el más idóneo para su limpieza. Se hizo una limpieza de todo ese tipo de barnices. Primero una retirada de polvo, de restos de humo y todo lo que tuviese que perturbase un poco la visión original, y ya luego se hizo una limpieza más química. Posteriormente se hizo una reintegración volumétrica de todas aquellas zonas donde había pérdida de volumen. Y bueno, el San José tenía una serie de intervenciones puntuales en los dedos del niño y eso, que nosotros, como dijéramos, le volvimos a dar un volumen más anatómico, porque lo tenía un poco así deformado. Y en algunos casos donde había pérdida material, por ejemplo, solía pasar en los filos del manto del San José, pues se reconstruyeron y se le volvieron a dar su forma original. Rápidamente, las tonalidades de los colores, los paños, al estar oscurecidos, esos barnices que se ponen tan sumamente ambarinos, tan oscuros, pues le van quitando lo que es el colorido, la vibración, ¿no?, que te hace sentir también al ver una imagen. Y todo eso, esos barnices oscurecidos, pues van haciendo que las policromías se pongan del mismo tono, homogéneas, no hay contrastes, y claro, al retirarlas, hacerle esa limpieza, salen las carnes, se van diferenciando de los tejidos, pues ya cobra la imagen otro pictoricismo, otra calidad de color. No, algo así grande, importante, no tenía nada que yo recuerde. Era más temas de salientes de manto, de bordes de los paños de San José, algún roce en las manos, cabello. Y aparte también tenía, creo recordar ahora, algunas pastas metidas en la barba. Recuerdo que la barba estaba más redondeada, que le quitaba una caracterización de lo que es la escultura genovesa, que hace ese tipo de barba así, rota por el centro, con las dos puntas aquí. Y eso recuerdo que tenía unos pegotes puestos y pintados. Se lo tuvimos que retirar y salió debajo su talla original. Después de esta restauración la que se ha efectuado sobre la imagen, la policromía y así como todos los rasgos técnicos de la propia escultura brillan más que nunca, y efectivamente podemos ver la alta calidad que tenían esos pigmentos que se aplicaron sobre la escultura. Para eso también hay que tener un poco en cuenta el modus operandi que había en los talleres artísticos de estos momentos, donde el escultor, donde la persona a la que se le encargaba la obra, generalmente hacía solo la parte escultórica y posteriormente se le encargaba a un pintor o a un policromador especializado que hiciera tanto de las encarnaduras como el estofado que tiene esta imagen. Y generalmente los genoveses siempre se movían en los mismos círculos. Era muy raro que un escultor genovés acudiera a un policromador sevillano. Generalmente, siempre que tenemos una escultura genovesa, tenemos también a un pintor de la misma proveniencia, que es el que hace la policromía. Se me quedó impactado cuando hacíamos las fotos del antes y después de la intervención. Cuando le hicimos la foto al manto por detrás y los laterales del manto,
nos impresionaba porque parecía un cuadro, la foto parecía un cuadro. Es una obra escultórica pero muy pictórica a la vez, porque el tratamiento de telas que tiene es más fácil pintarlo que tallarlo, porque pierde todo el aspecto de madera. Todo el aspecto de madera, con la talla que tiene lo pierde, es una fragilidad, una sutileza, vuelan los mantos. Eso me acuerdo que me impactó. El dibujo, el estofado, cuando hacíamos las fotos nos quedábamos y decíamos, mira, parecen cuadros. Pues la solicitud que se eleva al obispo diocesano para la coronación de nuestro titular surge en el contexto del año jubilar josefino que la Santa Sede nos ha concedido a esta comunidad parroquial por la devoción especial y muy particular que esta parte de la ciudad, la parte de Puerta Tierra, y la vinculación que tiene evidentemente con esta comunidad parroquial que tiene por titular a San José. Cuando se solicita al obispo pues la coronación, lo que se quiere significar precisamente es eso, los siglos de devoción que incluso mucho antes de que fuera San José proclamado patrón universal de la Iglesia, pues ya en Cádiz se profesaba al bendito patriarca, ¿no? Tenemos que entender que ha habido muchas generaciones que han mantenido la tradición de la fe y una comunidad viva que ha ido transmitiendo pues el mensaje de Jesús a lo largo de todos estos siglos, que permanece hasta hoy. Entonces, esta coronación quiere significar, en definitiva, el trabajo de tantos hombres y mujeres que a lo largo de estos siglos han vivido una fe viva y que la han ido transmitiendo hasta llegar a nuestros días. Y también pues por la vinculación evidentemente que muchos gaditanos tienen con esta comunidad parroquial. Era la única parroquia que existía en Puerta Tierra durante muchísimo tiempo, pero además de eso, después con el tiempo, con la configuración incluso de la zona de Puerta Tierra, son muchos los gaditanos que hoy a un día siguen viniendo por la vinculación de padres, abuelos, bisabuelos que han recibido aquí los sacramentos. Es decir, es una parroquia que ha acogido y ha albergado y ha acompañado pues los momentos más cruciales de la vida de muchos gaditanos que siguen al día de hoy pues queriendo vincularse aquí. Bueno, el proceso, claro, es que hemos ido trabajando en las dos líneas, ¿no? La línea de la coronación, que va por otra parte distinta, y la del año jubilar. En principio se solicitó, como he dicho anteriormente, la concesión de un año jubilar para la parroquia, que se tramita a través del obispo diocesano, y tuvimos la gran suerte de que el 7 de agosto, que nos encontrábamos de peregrinación en Tierra Santa, concretamente en la casa de San José, recibimos la llamada de don Rafael para comunicarnos que se había trasladado ya el expediente a la Santa Sede y que nos sintiéramos contentos porque prácticamente estaba aprobado, ¿no? Y a raíz de ahí empezamos entonces a iniciar los trámites que en principio parecían que iban a ser muy fáciles, pero luego se complicó el trámite de la coronación porque se nos dio el mismo rango que a una coronación canónica de una imagen mariana, que tiene un proceso por etapas, y prácticamente lo hemos tenido que realizar todo en el plazo de un año. Bueno, esto nació en junio del 2019 y en junio del 2020 prácticamente es cuando ha sido concedida la coronación. Para nosotros, hombre, la coronación no deja de ser una manifestación, en definitiva, pública, celebrativa, con un rito en el que de alguna manera es una distinción, ¿no? Y creo que la máxima distinción que la Iglesia puede otorgar a una imagen que tiene devoción. Pero más allá de lo meramente celebrativo, ritual, podríamos decir, eso no tendría sentido si no hay en nosotros un eco de una llamada urgente a seguir evangelizando, porque esa es la intención. Es decir, a lo largo de los siglos la devoción se ha ido manteniendo, somos herederos de una tradición, pero no podemos vivir de la renta. Nosotros hemos recibido el testigo, pero tenemos que mantener encendida la llama de la fe, y no solamente tenemos que custodiarla, sino que tenemos que hacerla mucho más grande.
Por tanto, al coronar San José y al coronar esta comunidad parroquial con él, ¿no?, es la vida de la fe de tantas personas que aquí pues trabajan, viven su servicio, maduran y crecen en su vida personal y en la fe, pues también nosotros estamos llamados a seguir extendiendo. Y ese es el compromiso, ¿no?, es decir, a sentirnos corresponsables en esta misión de llevar el Evangelio según el mandato de Jesucristo, ¿no? Id al mundo entero y anunciarle la buena noticia, ¿no?, haciéndole discípulos, ¿no? Y esa es la llamada que el Señor nos hace y el compromiso que nosotros tenemos. Es decir, que coronar a San José no es solamente el mero aspecto de la fórmula celebrativa y ritual de una coronación de una imagen, sino es una llamada a decir, somos testigos, hemos recibido una vocación y hemos recibido también un mandato que tenemos que hacer presente también en los distintos grupos que vive pastoralmente su fe en esta parroquia. Tenemos previsto los tres niveles, ¿no? Tenemos los actos cultuales, como no podía ser de otra manera, tenemos los actos culturales y los actos meramente sociales. Dentro de los actos programados tenemos el pregón de la coronación, tendremos la presentación del cartel oficial de la coronación, tenemos distintas charlas de tipo cultural, tanto litúrgicas como de tipo de arte. Tenemos prevista una exposición también para el mes de octubre sobre imaginería y pintura de la vida de San José, que ya se puede adelantar que está bastante consolidada. Y luego tendremos 9 días de novena. En el aspecto cultural tenemos 9 días de novena que hemos dosificado cada día, la homilía de cada día, con un sacerdote especializado en los distintos matices de la vida de San José. Es decir, San José migrante, San José obrero, San José padre de familia, pues las homilías de los 9 días irán enfocadas en estos aspectos de la vida del santo. Sí, en definitiva, el día de la coronación es el día más gozoso, podríamos decir, el día más esperado, es el día en el que todos realmente nos podremos sentir, pues eso, pues formando parte de esta realidad. Pero todo esto lleva pues un año también de trabajo en los distintos grupos de la parroquia y sobre todo el mes de octubre va a ser un mes intenso en preparativos, no solamente de actos culturales o actos formativos que lo vamos a tener, sino también interiormente, ¿no?, espiritualmente. Será un mes en el que vamos a poder disfrutar de una novena preparatoria, ¿no?, donde vamos a reflexionar, y así se le ha invitado a los diversos sacerdotes que van a predicar esta novena, pues que incidan en la predicación sobre los distintos aspectos y dimensiones de la vida de San José que nos pueden traer hoy, ¿no?, y hacer una llamada a encarnar hoy también estos valores. Vamos a poder vivir momentos en el que la comunidad celebrará comunitariamente también el sacramento de la reconciliación y de la penitencia. Vamos a tener también momentos de oración, donde incluso la adoración al Santísimo pues será también fundamental, ¿no?, para la vida de esta comunidad parroquial. Vamos a tener momentos en los que vamos a poder ver reflejado también pues plásticamente cómo San José se ha vivido y se ha plasmado en las diversas artes pictóricas, escultóricas, para descubrir también San José pues, o su iconografía en el arte. Vamos a prepararnos también para esa celebración, porque vamos a recibir una formación propia para que nos expliquen qué es y qué significa la coronación canónica, cómo se va a desarrollar esta celebración litúrgica. Y bueno, pues las circunstancias evidentemente que hoy nos exigen las medidas sociosanitarias, pues nos impiden realmente hacerlo aquí en el templo, porque era nuestro deseo y nuestra primera intención, pero no dejamos de formar parte de esta iglesia diocesana. San José tampoco es una isla, sino que forma parte de la Iglesia y de la Iglesia universal. Por tanto, la catedral será también un lugar donde de alguna manera nos hace encadenarnos
con toda la Iglesia, y esa Iglesia universal de la cual se está celebrando también ese 150 aniversario de su proclamación universal, con lo cual también tiene una significación muy importante de que la imagen de San José sea trasladada al primer templo diocesano y que sea allí donde el obispo diocesano pues imponga la corona pues a la imagen. Pues yo creo que la comunidad no se esperaba que fuéramos a culminar el año jubilar con la coronación, porque los que hemos estado más cerca del tema, ¿no?, como podemos decir el párroco y yo, que he estado constantemente colaborando con él en esta tarea, no esperábamos de que pudiéramos conseguir la coronación. Entonces yo creo que es una acción de gracia al Señor por habernos concedido tan alto privilegio, porque no pretendemos solo que la coronación sea un homenaje al santo en sí, sino pretendemos que la coronación sea una acción de gracia por la devoción que durante 2 siglos y medio el pueblo de Cádiz, y muy concretamente Puerta de Tierra, le ha profesado a la vocación de San José, ¿no? De hecho, antes de conocer la parroquia, o sea, antes de que la parroquia se destruyera prácticamente en el 36 por la Guerra Civil, todas las personas que fallecían en Cádiz pasaban por este templo forzosamente, porque era además la parroquia del cementerio de San José. Yo recuerdo de niño haber asistido con algún familiar mío a algún sepelio aquí en el cementerio de San José, y recuerdo que el párroco recibía el cortejo fúnebre en las Puertas de Tierra, y desde allí le acompañaba hasta la parroquia, donde se le hacían las últimas exequias para el enterramiento. Un año de gracia para esta comunidad parroquial, que lo está viviendo intensamente. Únicamente se ha tenido que paralizar un poco por la pandemia que nos azotó a partir del mes de marzo, pero que la parroquia ha estado en conexión permanente con todos sus feligreses a través de los medios sociales propios de la parroquia, en el que hemos celebrado la misa en privado y retransmitida todos los días que hemos estado confinados, y entonces la parroquia lo ha estado viviendo intensamente. Se ha cortado un poco las distintas peregrinaciones que teníamos previstas que vinieran a ganar las indulgencias, pero la actividad ha sido constante, y dentro de esa actividad pues hemos ido en paralelo preparando los actos que hemos preferido, salvo 2 o 3 actos que hemos tenido fuera del contexto del mes de octubre, pues hemos preferido que todos los actos se celebren durante el mes de octubre, culminando el día 31 con la coronación. Sí, la comunidad parroquial la componen una iglesia, una parroquia con mucha actividad pastoral, y la comunidad parroquial es bastante amplia. O sea, el consejo pastoral, con que te diga el número de personas que comprende el consejo pastoral, que son 32, ya te puedes figurar la cantidad de actividades que existe en la parroquia, ¿no? Porque tenemos de todo, desde lo básico, que es Cáritas, catequesis y liturgia. Tenemos Manos Unidas, Apostolado de la Oración, María Milagrosa, Centro Cultural, hermandades, células de nueva evangelización. Es decir, que es amplísimo, y cada uno ha ido trabajando en su área. Concretamente, el área de Pastoral de la Salud durante el confinamiento ha ido a los enfermos que tenemos en la feligresía, para que ellos pudieran ganar porque además sí lo preveía el decreto de la Santa Sede, que los enfermos e impedidos pudieran ganar también el jubileo desde su domicilio. Por lo tanto, la actividad ha sido constante, y ahora que estamos ya prácticamente en la recta final, pues no te digo. Tenemos la experiencia, y eso fue uno de los motivos que nos impulsó a pedir lo del año jubilar y luego posteriormente la coronación, que contemplamos aquí personas que vienen porque sus abuelos, sus padres, es decir, sus antecesores, toda su vida sacramental la realizaron en esta parroquia. Y entonces ellos vienen en memoria, aunque no vivan en la feligresía, en memoria de esa familia que recibió su primera comunión aquí, que contrajeron un matrimonio aquí en la parroquia, y ellos, en memoria de ellos, lo repiten, ¿no? O sea que entonces y además también es una parroquia que que cuenta con la visita muchísimo en el verano de las personas foráneas, ¿no? De las personas que vienen a veranear a Cádiz, que en esta zona de Puerta Tierra se encuentra que recibe muchos servicios de esta parroquia. El año jubilar josefino que nos concede la Santa Iglesia,
pues pretendía y pretende, no solamente pretendía, sino que pretende pues ser eso, el aldabonazo de reavivar también la fe de la comunidad, ¿no? Crecer en el ámbito del sentirnos parte de la Iglesia, de sentirnos corresponsables dentro de la Iglesia, de sentirnos comunidad parroquial, es decir, comunidad de comunidades que viven unidos, y no cada uno como pequeñas islas, sino formando parte de un todo. Es cierto que nos ha sorprendido pues esta pandemia, que durante unos meses pues hemos tenido que suspender, digamos, los actos previstos de cara, de alguna manera, a la presencia física de las personas, pero eso no ha impedido que nuestro acercamiento a las personas se haya visto disminuido, al contrario, quizás acrecentado a través de los medios de comunicación social y a través de las redes sociales. Pues que es cierto, como nos decía también la bula pontificia donde se nos otorgaba este año jubilar, que de una manera especial nos teníamos que acercar a los enfermos, a los ancianos, a los impedidos, a los que estaban en casa, y hacerles llegar el jubileo. Eso lo hemos podido hacer físicamente también, porque antes del confinamiento nos hemos acercado a todas las casas de los enfermos para hacer una celebración jubilar, para recibir el sacramento de la penitencia, para ganar el jubileo con ellos, ¿no? Recibir la comunión también y ganar el jubileo con ellos. Pero después también lo hemos hecho pues a través de las misas diarias, las retransmisiones e incluso el ágora en tiempo de pandemia, donde hemos intentado profundizar y reflexionar sobre esta realidad, con lo cual también todos aquellos que se acercaban a la transmisión de la Eucaristía diariamente y de la exposición del Santísimo, de la adoración, del rezo del Rosario, pues han ganado también el jubileo a través de las redes sociales, porque así también nos lo pedía curiosamente la bula pontificia, pues nos hablaba de esa posibilidad y de ese medio, especialmente para los ancianos, las personas impedidas, las personas mayores que se encontraban en casa. Pues bueno, nos hemos visto envueltos en una realidad en la que todos hemos estado en casa por necesidad, y por tanto el jubileo ha seguido presente, con lo cual no ha habido una interrupción, sino una manera distinta de aplicar y de vivir este jubileo. Efectivamente, la coronación debe ser un nuevo impulso. De hecho, tenemos el compromiso de que a raíz de la coronación tendremos que ser misioneros al exterior. Ahora hemos estado recibiendo los dones internamente, pero pretendemos que en los próximos cursos, a partir de la coronación, nos comprometa y nos haga lanzar el Evangelio y la palabra hacia el exterior de lo que es la parroquia. Tener en cuenta que nuestra feligresía consta actualmente con un censo de 15.000 feligreses, por lo tanto es una parroquia amplísima. Aquí se administran los sacramentos todos los días, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia es constante en la parroquia en la jornada de mañana y en la jornada de tarde, por lo tanto es una parroquia pastoralmente con muchísimo trabajo. Sí, yo creo que desde el punto de vista estrictamente histórico, la coronación de San José viene a ser un reconocimiento, yo creo que doble. En primer lugar, a la devoción de San José, que en Cádiz es una devoción muy importante, tan importante que tras el terremoto el maremoto, fue para nosotros terremoto y maremoto, ambas cosas, de 1755, San José es nombrado copatrono de la ciudad de Cádiz. La imagen en torno a la cual se articula este nombramiento es una imagen bellísima de San José que se conserva aún en la parroquia del Rosario, pero de algún modo en los memoriales que existen, que son muy interesantes para solicitarlo, se habla de esa vinculación a Cádiz, y hay un detalle muy bonito en el que se dice que precisamente la ciudad de Cádiz, por ser tan devota de San José, se pide que se mire, porque el terremoto tuvo varias repeticiones que no afectaron a Cádiz. Dice, evidentemente a Cádiz no la afectó porque San José la estaba protegiendo, porque se considera, curiosamente, en América, con la que tenemos tanta vinculación, yo he visto en el Reino de la Nueva España, por ejemplo, y imagino que será algo más generalizado,
Pues San José es el protector de los fenómenos naturales, es decir, de las desgracias naturales, de las inundaciones, de los terremotos. Entonces, claro, encaja perfectamente con ese hito que marcó un poco de algún modo a la ciudad de Cádiz. El maremoto fue algo tremendo. Ahí tenemos grandes devociones como la Palma, el Rosario, que bueno, quedaron ahí marcadas de una forma todavía más sólida. Y San José, de algún modo, injustamente la historia lo ha olvidado un poquillo, y yo creo que ahora es el momento de recordarlo. Por otra parte, la devoción a San José a través de la parroquia también es fundamental, es decir, su imagen siempre ha estado presente, no solamente está presente en el interior, que la original ha sido reemplazada por una bellísima, que es la que se va a coronar, una imagen genovesa de gran categoría, que afortunadamente se conserva muy bien, aunque no sea de esta parroquia, es una representación del santo, y en el exterior se conserva también otra bellísima imagen, que es la de Cosme Velázquez, que pertenece al programa primitivo. No hemos de olvidar que aquí había devociones muy, muy queridas por la ciudad. Aquí reside desde muy antiguo, más antiguo de lo que se cree, la Cofradía del Rocío. Entonces, aquí se articularon muchas devociones, incluso hasta en el siglo XX, la propia Cofradía de la Borriquita, bueno, de la Paz, pero que para el pueblo de Cádiz es la Borriquita, evidentemente. Son devociones muy sólidas, las primeras cofradías que se atreven a salir desde Puerta Tierra. Bueno, los que somos un poco mayores nos acordamos de ese recorrido por la avenida tan significativo en aquellos momentos, que afortunadamente se ha vuelto a recuperar. Y de algún modo, pues la devoción que ha centralizado esta parroquia históricamente hacia San José, creo que va a encontrar en este hecho pues un reconocimiento. Una circunstancia como la que viviremos próximamente con la coronación de San José, sin duda también es un momento de una intensidad emotiva muy especial, aunque por supuesto todos los católicos sepamos que las imágenes, al fin y al cabo nosotros rezamos a lo que representan las imágenes, pero eso no es obstáculo para que se le tenga cariño a una historia devocional, en particular a determinadas imágenes. Cuando esta imagen de San José se encamina hacia el centro de la ciudad de Cádiz, pues se pondrá un poco de nuevo el énfasis en la historia, recordando los orígenes de esta misma imagen en los entornos del Campo del Sur, en el desaparecido convento de Capuchinos. Coronar la imagen es la manifestación concreta, plástica, ¿no? Y la manifestación ritual de algo que abarca mucho más, ¿no? Es decir, no tendría sentido esa coronación si detrás de esa imagen de San José no hubiera toda una comunidad de personas que se sienten vinculadas, que se sienten representadas, que se sienten que forman parte, ¿no? Y tienen esa identidad y esa pertenencia a esta comunidad parroquial, con ellos, con esta coronación, no solamente coronamos al presente de las personas que en la actualidad desarrollamos y desempeñamos cualquier tipo de acción pastoral, ¿no? En nombre de toda la Iglesia en los diversos ámbitos de la pastoral, sino también pues toda esa cadena que a lo largo de los siglos, pues hasta el día de hoy, pues hemos permanecido aquí, desde que se solicita, ¿no?, la creación de esta parroquia, desde que se pone la primera piedra por parte del obispo diocesano, desde que se consagra el templo hasta hoy. Sin duda la coronación canónica siempre es un signo de relevancia, tanto devocional como a cualquiera de los parámetros históricos o artísticos de una imagen. Cuando se corone la imagen de San José, pues se reconocerá efectivamente esa categoría artística, todo ese valor devocional que ha atesorado tanto esta imagen en particular como el resto de simulacros en la ciudad a lo largo de todos los siglos. En especial yo creo que también es un poco el coronar esa trayectoria que San José ha tenido siempre en Cádiz, especialmente desde el siglo XVIII, cuando se le nombra patrón de la ciudad. Igualmente pues pone sobre la palestra esa gran devoción que hoy pues volvemos a sacar a la luz gracias a este reconocimiento.